intérprete de la ley se le acerca a Jesús y le pregunta, ¿cómo puedo yo heredar la vida eterna? Y Jesús le pregunta ahora al intérprete de la ley, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees allí? Y entonces el intérprete de la ley le responde a Jesús y le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Así le contesta. Fíjate que era un intérprete de la ley, era alguien que conocía bien la ley. Sin embargo, le hace la pregunta a Jesús. ¿Sí? Él lo que quiere es tenderle una trampa a Jesús. ¿Sí? Él lo que quiere es ver si Jesús se equivoca y dice alguna enseñanza diferente a lo de las Escrituras. Pero Jesús le dice a él, bueno, dime tú qué dice la ley con respecto a eso. Y es cuando vemos a este hombre responder. Ahora, el versículo 28 dice, Jesús le dijo, has contestado correctamente, has contestado correctamente. Haz esto y vivirás, le dijo Jesús. Pero aquel, queriendo justificarse a sí mismo, le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que le robaron todo lo que tenía que tenía, dejándolo casi muerto. Por el camino descendía un sacerdote, escuche bien, un sacerdote, y aunque lo vio, siguió de largo. ¿Sí? Han atracado a este hombre, viene un sacerdote, un conocedor de Dios, y lo ve y pasa de largo. Luego se acerca de un levita, también pasa un levita, y aunque lo vio, también siguió de largo. Si un levita, los levitas eran aquellos que se encargaban de las cosas del templo, y también lo ve tirado y siguió de largo. Luego aparece un samaritano, dice la Escritura, que iba de camino, se acercó al hombre y al verlo se compadeció de él. Al ver al hombre que lo habían asaltado, lo habían golpeado, lo habían dejado ahí medio muerto, dice que este samaritano se compadeció de él. Le curó las heridas con aceite y con vino. También dice la Escritura que le vendó las heridas y luego lo llevó a una posada, o sea, a un lugar donde donde alquilaban cuartos para dormir. Y entonces dice que sacó dos monedas y se las dio al dueño de la posada y le dijo que cuidara al hombre que habían golpeado. Después de haberlo sanado, todavía pagó para que lo cuidara. Si eran 2 denarios, ¿sí? Era el salario del trabajo de un hombre, ¿sí? De un día. Entonces, no fue poco, fue bastante lo que este samaritano pagó para que cuidaran a este hombre que ya habían asaltado, lo habían maltratado. Entonces, Jesús le pregunta a este intérprete de la ley, ¿quién de los 3 había tenido misericordia? Y era evidente, ¿verdad? Todos sabemos quién tuvo misericordia, ni el sacerdote ni el levita, sino el que tuvo misericordia fue ¿quién? Un samaritano. Y un samaritano, ustedes saben, yo les he predicado y les he contado mucho esto, que los samaritanos y los judíos no se llevaban, ¿verdad? Había una disputa ahí entre esos dos pueblos por cuestiones también religiosas, y entonces los judíos consideraban a los samaritanos como poca cosa, como menos, ¿verdad? Sin embargo, este samaritano fue el que tuvo compasión. Entonces Jesús le responde, el intérprete de la ley le responde a Jesús que sí, que el samaritano, o sea, no hay para dónde, el intérprete de la ley no tiene más que reconocer que fue el samaritano el que hizo la buena obra. Entonces Jesús le dice que ahora que él sabe que fue el samaritano, que practique lo que el samaritano hizo, la compasión, ¿sí? Que el samaritano tuvo. Entonces ahí empieza nuestro debate el día de hoy. Así que ahora quiero que usted enfoque bien su atención acá conmigo. Este encuentro, ¿sí? De Jesús entonces con este intérprete de la ley nos va a abrir hoy una puerta para que nosotros aprendamos a ver de manera más clara qué espera Dios de todos nosotros. Dios espera algo de usted.
y Dios espera algo de mí. Dios está pendiente de que nosotros produzcamos algún tipo de fruto. Y ya vamos a ver hoy a qué fruto espiritual nos vamos a referir el día de hoy. Se habla mucho, ¿verdad? ¿Usted ha escuchado eso de la vida espiritual? ¿Sí? La vida en el espíritu. Aquel hermano es muy espiritual. Aquella otra hermana es muy espiritual. La vida en el espíritu. Esto se oye mucho en el ambiente cristiano, hablar de la vida espiritual. O también oímos hablar de la vida cristiana constantemente, ¿sí? La vida de un cristiano. Aquel es bien cristiano, aquella señora, aquella dama es bien cristiana. Oímos hablar constantemente de eso. También oímos hablar constantemente del crecimiento espiritual. ¿Sí? Yo lo he mencionado varias veces acá, de que debemos de crecer, de nutrirnos, ¿sí? Espiritualmente. Pero ¿qué entiende usted por eso? ¿Qué entendemos por eso? Cuando hablamos de la vida espiritual, ¿qué se imagina usted? A un hombre, a una hermana, todo el tiempo orando, todo el tiempo de repente 24 horas del día leyendo la escritura. ¿Qué se imagina usted cuando hablamos de vida espiritual? Porque se habla mucho de eso, pero a veces nosotros, los seguidores de Jesús, los seguidores de Cristo, por eso nos llamamos cristianos, seguidores de Cristo, lo que sucede es de que no tenemos mucha claridad o tenemos confusión o no estamos bien entendidos de qué es eso de la vida espiritual. Pero este pasaje nos va a ayudar a entender bastante acerca de la vida espiritual que Jesús nos pide que tengamos. El intérprete le hace esta pregunta a Jesús. ¿Se acuerda? ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué hago yo para heredar la vida eterna? ¿Sí? Él sabía, porque él conocía. Sin embargo, le hace la pregunta a Jesús. Ahí es cuando Jesús entonces le contesta, acaba el principio. Ponga atención, ya lo leímos, pero yo quiero que usted ponga atención porque acá está el principio. Jesús le dijo y le respondió, amarás al Señor tu Dios. Ahí está el principio de todo. Pero agrega Jesús con todo tu corazón. Es decir, no con una porción del corazón, no con una partecita del corazón, sino es con todo el corazón. Esto, ¿quién lo está diciendo? Lo está diciendo el Señor Jesús. Dice, con todo tu corazón, con toda tu alma. ¿Qué es el alma? Los sentimientos, las emociones. Ese es el alma. Entonces dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Todo lo que tú eres, ama a Dios, pone a Dios en primer lugar, le está diciendo Jesús. Y agrega todavía más Jesús, con toda tu mente. Usted sabe que a Dios se le ama y se le adora también con la mente. ¿Quién es dueño de la mente? ¿Usted o alguien más? ¿Quién es dueño de su mente? Usted. Usted es dueño de su mente. Y Jesús dice que la manera de amar a Dios es también con la mente. Ahora, aquí agrega Jesús este punto interesante. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo también, haz esto y vivirás. Ok, ¿qué quiero yo decir con esto? Que Jesús lo que está enseñando acá, que la vida espiritual no se concreta solo en tener conocimiento. ¿El intérprete de la ley tenía conocimiento o no? Sí, ¿por qué? Porque interpretaba la ley de Moisés, la ley de los profetas. Era un intérprete, es decir, él conocía este mandato de amarás al Señor tu Dios, ¿sí? Con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y también conocía el mandato de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Claro que lo conocía. Sin embargo, el conocimiento intelectual que él tenía de las escrituras no lo hacía un practicante. Aunque él se sentía una persona espiritual, entre comillas, por conocer la ley, como no la practicaba, no era una persona espiritual.
Entonces, la verdadera vida espiritual no se puede separar de nuestras acciones. Nunca. Nunca podemos separar la vida espiritual de nuestras. Es decir, si yo soy cristiano, seguidor de Cristo, seguidor de Jesús, sigo su palabra, oro, leo la escritura, pero si no practico, no tengo una verdadera vida espiritual. Y ahí este es el punto de Jesús. Por eso Jesús le dice, haz esto y vivirás. Y no se refiere Jesús aquí y vivir la vida que, digamos, terrenal que vivimos. Jesús va más allá. Aquí está hablando de una vida con Dios y de alcanzar la vida eterna, porque esa era la discusión que tenían ellos dos. Esa era la trampa que él estaba tendiendo a Jesús. ¿Qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Sí? Sin embargo, Jesús le está mostrando que para alcanzar la vida eterna no es suficiente solo con conocer la Escritura y practicar ciertos ritos religiosos, sino que para alcanzar la vida eterna es necesario que nuestras acciones reflejen nuestro conocimiento de la Escritura. De lo contrario, no se puede alcanzar la vida eterna. Así que la verdadera sabiduría espiritual, ¿sí?, es un término ahí que yo puse para tratar de explicar esto. La sabiduría espiritual va más allá del conocimiento de la Escritura. La sabiduría espiritual trasciende mi conocimiento de las Escrituras y me hace, ¿sí?, alguien activo que vive por las Escrituras, que es diferente. Y eso es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros en nuestra vida cristiana alcancemos. Mira lo que dice Proverbios 1:7. ¿Sí? Leamos Proverbios 1:7. Estamos hablando de sabiduría espiritual. El principio, es decir, la base de la sabiduría es el temor al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿De qué lado está usted? ¿De qué lado está usted? Usted es de los necios que desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Cuál es la sabiduría? La palabra de Dios. Cuando una persona desprecia la palabra de Dios, se opone a escuchar la palabra de Dios, prefiere no escuchar la palabra de Dios, lo que está mostrando es que es una persona necia. Y los necios no alcanzan sabiduría. Y el que no alcanza sabiduría, mucho menos van a alcanzar sabiduría espiritual, mucho menos van a alcanzar la salvación. Por eso todo va interconectado. Por eso es que la vida espiritual es una mezcla de mi conocimiento de la Biblia con mis acciones, lo que yo hago. Regresemos al capítulo 10 de Lucas nuevamente. Ahora mira, este hombre quiso justificarse. ¿Usted se ha querido justificar alguna vez delante de Dios? ¿Se ha querido usted justificar alguna vez delante de Dios por no hacer algo o por hacer algo que no tenía que hacer y usted trata de justificarse? Sí, lo hice o no lo hice porque tal persona o porque tal situación me lo impidió. Ahora, este hombre no es la excepción, hizo lo mismo. Le pregunta a Jesús, como que él no supiera quién es mi prójimo. Cuando Jesús le dice que debe de amar a Dios con su corazón, con su alma, con sus fuerzas, pero que también debe amar a su prójimo como a sí mismo, entonces él pregunta, entonces ¿quién es mi prójimo? Lo que él está dando es un pretexto para justificarse a sí mismo. Ahora, hermanos y hermanas, acá debemos de tener cuidado nosotros. Tenemos nosotros que ser como cazadores de justificaciones. Cuando usted se case a usted justificándose, ¿por qué no quiere escuchar el mensaje de Dios? Detrás de eso hay algo. Hay algo mal en usted. Cuando usted se cache a sí mismo,
no queriendo hacer la voluntad de Dios cuando Dios le pide a usted que haga esto o aquello, porque Dios le está mandando a usted hacer esto, pero usted justifica y no lo hace. Usted tiene que poner atención, porque ahí usted se está justificando a usted mismo. ¿Sí? No podemos justificar lo que Dios ya nos ha pedido que hagamos. ¿Sí? Dios nos pide que hagamos ciertas cosas para nuestro bien y nuestra salvación. Y cada vez que usted se justifica en no hacerlas, usted está rechazando a Dios mismo, y de eso hay que cuidarnos también. Mire que el libro de Levíticos, en el capítulo 18, aparece esta conversación bien hermosa entre Moisés y Dios y Moisés. Escuche acá, versículo 1 del capítulo 18 en adelante. Dice: el Señor habló con Moisés y le dijo: habla con los hijos de Israel y diles: yo soy el Señor su Dios. No hagan ustedes lo que hacen los egipcios en cuyo país vivieron. ¿Se acuerdan quiénes eran los egipcios? Tenían dioses ajenos, ¿sí? Eran perseguidores del pueblo de Dios, ¿sí? Hacían brujería, hacían muchas cosas. Entonces le dice Dios a Moisés: dile a tu pueblo, ¿sí? Que no hagan lo mismo que hacen los egipcios. Tampoco que hagan lo que hacen los cananeos, a cuyo país yo los conduzco. No sigan sus estatutos, no sigan el ejemplo tampoco de los cananeos, que no son hijos míos, que no siguen mis mandamientos. Ahora, acá está el consejo de Dios. Más bien, pongan en práctica. Es que la vida espiritual se pone en práctica. Mis ordenanzas y cumplan con mis estatutos. Síganlos. Eso es lo que usted y yo debemos de seguir, los estatutos de Dios. No lo que yo creo, no lo que yo pienso, no lo que me dijeron que hiciera, no lo que yo creo que es mejor, no. Dice: más bien pongan en práctica mis ordenanzas y cumplan con mis estatutos. Síganlos. Yo soy el Señor su Dios, por lo tanto, obedezcan mis estatutos y mis ordenanzas. Obedezcan. Mira, la obediencia es un sinónimo de una vida buena espiritualmente hablando. Cuando usted obedece a Dios, eso es igual a usted es un buen discípulo, un buen seguidor del Señor. Obedezcan mis estatutos y mis ordenanzas. Ahora, aquí viene la bendición. Escuche: todo el que los cumpla vivirá por ellos. Yo soy el Señor. Yo soy el Señor. Sí. Cuando usted cumple, cuando usted vive por los estatutos de Dios, por las ordenanzas de Dios, usted lo único que recibe en su vida es bendición. Aún en los momentos difíciles de la vida, porque no podemos dejar de ver que la vida tiene situaciones complicadas. La vida tiene situaciones complicadas, no siempre vamos de victoria en victoria. Sin embargo, aún en medio de eso, usted tiene garantizada la victoria espiritual cuando usted cumple y sigue las ordenanzas de Dios. Voy a salir con esto, porque quiero ser bien concreto con que usted se lleve esto en su corazón hoy. La importancia de que la vida espiritual va íntimamente con su práctica de vida, con su forma de hablar, con su forma de servir, con su comportamiento, con su forma de actuar. No se pueden separar la vida espiritual de eso. Si usted es una persona espiritual, su vida refleja que usted es una persona espiritual. Y si usted no es una vida espiritual, corre el riesgo de no alcanzar la meta, como dijo San Pablo. Salgo con esta parte práctica de este mensaje, esta parte práctica. Entonces, pastor, ¿cómo puedo yo tener una vida espiritual? Se lo digo todos los domingos: no deje de orar, no deje de leer la Escritura, pero ahora le voy a dar también una lista de cosas
que tienen que ir juntamente con la lectura de la Escritura, con la oración, con su servicio, con todo eso. Le voy a dar esta lista. Acá en Levítico capítulo 19 la encontramos, versículo del 11 en adelante. Levítico 19 del 11 en adelante. Acá está la vida práctica espiritual. Va la lista, con esto salgo. No hurtes, es decir, no robes. No engañes, eso es práctico. Yo oro, pero engaño. ¿Qué clase de cristiano, qué clase de vida espiritual tú tienes? Sí, no hurtes. No se mientan el uno al otro. El que es mentiroso no tiene ninguna vida espiritual. Está lejos de Dios. Y es peligroso estar lejos de Dios. Dice, no se mientan el uno al otro. No juren falsamente en mi nombre, ni profanen así mi nombre. Por Diosito santo que yo hice esto, o dije esto, o no hice esto, cuando la persona sí lo hizo. ¿Sí? No juren falsamente mi nombre, ni profanen mi nombre. Yo soy el Señor, su Dios. No oprimas a tu prójimo, es decir, no le hagas la vida miserable a otro, empezando por los de tu casa y luego por los de alrededor. ¿Sí? No oprimas a tu prójimo, ¿sí? No abuses de tu prójimo. No le robes. Esa es vida práctica espiritual. No robar, no tomar lo que no es tuyo. No retengas en tu casa hasta el día siguiente el salario del jornalero. Es decir, cuando tú le tienes que pagar a alguien o cuando le tienes que dar a alguien por algo, no le robes, dale cabal lo que es. ¿Sí? No trates de quedarte con un poquito más. ¿Sí? No maldigas al sordo, ¿sí? Ni pongas tropiezo delante del ciego. ¿Sí? Importante. Esto por supuesto que en la época bíblica había muchos sordos, muchos ciegos porque no había la tecnología. Incluso algún sordo podría haber sido considerado alguien que todavía miraba un poco, pero que ya no alcanza a ver bien. Hoy no hay problema porque usamos lentes de graduación. En aquel entonces habían muchos, yo ya a la edad que tengo, yo leer de cerca las hojas no puedo, tengo que usar mis anteojos. Otros no pueden ver de lejos. Y habían muchos que realmente no miraban absolutamente nada. Y otros sordos. Lo que hacía la gente era que se aprovechaba de esas condiciones. Hoy no miramos tanto esto, ¿verdad? Hoy no miramos ciegos y sordos por todos lados, pero en esta época sí. Pero aquí lo interesante de no maldigas al sordo era, ¿sí?, que cuando había una persona que tenía algún defecto físico como la sordera o la ceguera, los consideraban malditos y los alejaban y les insultaban, y entonces a eso se refiere. En otras palabras, lo que está diciendo este pequeño texto bíblico es que no debemos de poner tropiezo a las demás personas. No debemos de ser piedra de tropiezo. Aquel que de repente ya está un poquito ciego espiritualmente, pues yo comienzo a actuar mal para terminarlo de echar al precipicio. O aquel que está débil espiritualmente y yo comienzo a hablar cuánta barbaridad de mi boca, ¿sí?, para alimentar más eso. Entonces, a eso se refiere esto. Esa es la vida práctica espiritual. Dice, más bien, dice el Señor, ustedes deben tener temor de mí. Temor. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Temer a Dios no es tenerle miedo. ¿Sí? Es respetar sus estatutos. Es cumplir lo que Él nos pide. Ese es el hombre y la mujer espiritual. Dice, no seas injusto en el juicio. ¿Sí? No juzguemos mal, no hay que ser injustos, no asumamos que esta persona es esto o aquello, ¿sí?, o en alguna situación donde hay dos personas peleando por algo, ¿sí?, no tomar parte más de uno de otro, sino ser cabales, eso es parte de la vida espiritual. No favorezcas al pobre ni complazcas al poderoso. Como este es pobre, no importa, como él es pobre, vamos a hacer algo indebido para que él se beneficie. Eso no es correcto. Tampoco, como aquel tiene mucha plata, es rico, lo vamos a bendecir a él porque de repente él después me da a mí. El hombre o la mujer espiritual, ¿sí?,
no toma partido en esas cosas, ¿sí? Dice el Señor, trata a tu prójimo con justicia. Usted se considera espiritual, sea justo. Esposos, traten con justicia a sus esposas. Esposas, traten con justicia a sus esposos. Padres, traten con justicia a sus hijos. Hijos, traten con justicia a sus padres, obedeciendo, por ejemplo. Eso es la vida espiritual. Es que la vida espiritual no es una vida de rezos y cantos. Eso es lindo, es parte, es importante, es esencial. Rezar, orar, como usted quiera llamarle, hablar con Dios, cantar, es bonito. Esto es parte de nuestra adoración a Dios. Pero la vida espiritual se traduce en la vida práctica. No propagues chisme entre el pueblo. ¿Alguno de ustedes ha propagado alguna vez chisme? No propaguen chisme. Es que ya viste que el hermano, la hermana, que fulanito. O uno a veces propaga sus propios chismes con los demás. No tiene privacidad, uno todo lo cuenta a todo el mundo para que todo el mundo se entere lo que yo hago o no hago, lo que hace mi esposa o mi esposo según sea el caso, o mis hijos. A todo el mundo se lo tengo que contar para justificarme. La Biblia dice, parte de la vida espiritual es no propagar el chisme. Córtenlo. ¡Pum! Se cortó. Las personas chismosas viven siempre en pleitos. ¿Sí o no? ¿Usted lo ha visto alguna vez? Los chismosos siempre están en pleitos, están en la boca de todo el mundo por chismosos. Y a veces le fastidian la vida a otros, que es lo peor todavía. Entonces, si tú te consideras cristiano, si tú estás viendo tu mirada para alcanzar un día tu salvación, ¿sí? Si tú quieres honrar a Dios y tener la bendición de Dios, no seas chismoso. No atentes contra la vida de tu prójimo, ¿sí? No hagas nada para que la vida de tu prójimo acabe o sea desastrosa, ¿sí? No atentes contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor, vuelve a repetir nuestro Dios. No abrigues en tu corazón odio contra tu hermano. ¿Usted alguna vez ha sentido odio por una persona? Es que me hizo esto y entonces yo lo odio o la odio hasta donde ya no más. La Biblia dice que no sientas odio. La Biblia dice más bien que ama a tu enemigo. Ama a tu prójimo, leímos hace un ratito, como a ti mismo. Tú te odias, tú te levantas todos los días pegándote, diciendo me odio, a no ser que tuvieras un problema mental. Pero nadie se levanta todos los días odiándose a sí mismo, queriéndose hacer daño, otra vez, a no ser que tenga un problema de índole mental. Pero dice la Escritura, no abrigues en tu corazón odio contra tu hermano, odio. Cuando uno odia a una persona, uno quiere hacerle daño, uno quiere verla mal a la persona, enterrada, sufriendo, abandonada, sola la persona, ¿sí? ¿Tú eres cristiano? No lo hagas. No lo hagas porque la Biblia nos dice que no porque lo digo yo, porque lo dice la Escritura, porque lo dice Dios mismo. ¿Sí? Le dijo Dios a Moisés, dile a tu pueblo estas cosas. Bueno, ustedes son pueblo de Dios. ¿Sí? Razona con tu prójimo. ¿Usted sabe qué es razonar? Razona con tu prójimo para que no te hagas cómplice de su pecado. Razonar con el prójimo acá es que tú debes de tratar de entablar una conversación con aquel que está haciendo el mal. Razonar, no pelear, no que te salgan cosas espantosas de la boca, no que hagas pleitos, no que hagas cosas malas. Razonar, ¿sí? Razonar con un hijo, razonar con el esposo, razonar con la esposa. Esto está mal delante de Dios por A, B o C. Razonar, no pelear, no chismear, no alborotar, no hacer cosas que destruyen. Razona con tu prójimo para que no te hagas cómplice del pecado. Mira hasta dónde puede llegar uno. No te vengues. ¿Usted se ha querido vengar alguna vez? ¿O se ha vengado alguna vez?
Tal vez no que usted diga, yo voy a ir a hacer esto así, pero de repente le hacen algo y usted, como que dijo el Chavo del Ocho, sin querer queriendo, pum, ahí tiró la patada. No, la vida espiritual tiene que ver con no tomar venganza. Como él me dijo esto, ahora yo me voy a vengar diciendo esto de él o de ella, o haciendo esto o aquello otro. Ni guardes rencor contra los hijos de tu pueblo. Ahora, esto es lo que pide Dios. Cuando esta lista de cosas que yo les dije, que Dios le dijo a Moisés que le dijera al pueblo, y que hoy te lo digo yo a ti, pueblo también escogido de Dios, nación santa, eres tú, pueblo adquirido por el sacrificio de Cristo. Al final, dice Dios, y esto es lo que yo quiero que usted se lleve, esto es parte de su vida espiritual, de su sabiduría espiritual: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está la clave. Cuando tú pones en práctica todas estas cosas, lo que tú estás haciendo es amar a tu prójimo como a ti mismo, porque tú amas a Dios primero. Que el Señor hoy bendiga su palabra y que este mensaje te permita reflexionar cómo está tu vida práctica espiritual, tu vida práctica cristiana, y que este mensaje te sirva para tu crecimiento en Dios. Amén y amén.